Hola mobs, ¿cómo están? Feliz mediodía a quienes nos ven desde Estados Unidos y México, ya que estamos en horario central. Y también bienvenidas a las mobs y a todas las mentes en equilibrio que nos están sintonizando desde España. Hoy estoy súper emocionada porque voy a poder tener una charla con Irene del Valle, que, bueno, ambas pertenecemos a una comunidad de mexicanas, la verdad es que es súper padre, y ahí fue donde conectamos, y la verdad es que estoy súper emocionada de poder compartir sobre este tema en específico del cual les vamos a contar el día de hoy, porque es un tema que a mí en particular, pues me sucedió. Hola Irene, déjame te uno a... Es un tema con el que yo en particular tuve que lidiar. La verdad es que en esta comunidad, hola, ya te veo. Hola Carla, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Les Qué estaba bueno. contando a la gente que se está uniendo a la transmisión que estoy súper emocionada de poder platicar contigo sobre el tema que vamos a tocar hoy, que es duelo migratorio. Exacto. Irene, Bueno, yo estoy muy emocionada por la invitación, así que muchísimas gracias porque creo que es un tema bien importante y del que todavía tenemos que hacer como mucha psicoeducación, ¿no? Tenemos que difundir que existe porque hay gente que de verdad llega a veces a sesiones o a ciertas charlas y dice, es que no tenía ni idea que esto era lo que me exacto. estaba pasando. Ujú. Oh, no, pues la verdad es que yo me siento súper emocionada, como decía, y agradecida, porque, bueno, si hay algo que yo he aprendido es que el tiempo de las personas es más preciado, incluso más que el dinero, porque el tiempo nadie te lo regresa. Entonces, la verdad es que te quiero agradecer infinitamente que hayas tomado este tiempo en particular. Irene está en España y aparte, digo, para que se chequen el nivel de compromiso, Irene estaba en una comida, dejó su comida y se fue a su casa para poder estar en un lugar apto y tranquilo para poder contarle sobre este tema. Entonces, la verdad es que todavía muchísimo más fuerte el nivel de agradecimiento y de compromiso con el que estás mostrando para poder hacer esta transmisión, porque estamos literal en lados opuestos del mundo. Sí, bueno, no hay nada que agradecer. Para mí, al contrario, o sea, como yo también agradezco como este tiempo y esta inversión y el querer dar este espacio, porque como lo dices, tal vez es algo que no es pagado, pero para nosotras es importante por lo que significa personal y profesionalmente, ¿no? Sí, sí, bueno, chicas, para quien aún no me conocen, me voy a presentar muy rápido. Después voy a dejar que Irene se presente. Yo soy Carla Rodríguez. Muchos de ustedes ya me conocen como I'm a Mom on Business. Ya traía yo años de educación sobre finanzas, negocios, experiencias propias. Como saben ustedes, o algunos de ustedes sabrán, radico en Estados Unidos, me vine dejé todo y por seguir al amor de mi vida, y heme aquí, ya casi 8 años en mayo. Y la verdad es que por eso creo que es muy importante, porque les contaba yo a las personas que nos están viendo, que tú y yo somos parte de una comunidad de mexicanas que estamos literal regadas por el mundo. Y ahí Sí, vemos seguido que muchos de nosotros pues pasamos por el tema que vamos a compartir, que es el duelo migratorio. Y con eso, exactamente. Irene, te quiero abrir a ti ahora el espacio para que pues, te presentes con la audiencia que nos está viendo. Claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Irene del Valle. Yo soy fundadora de Mentes en Equilibrio, que comenzó siendo un blog y ahora es un espacio cibernético, virtual en algún punto, porque hay gente con la que trabajo de manera online en otros lugares del mundo, muchas mexicanas, sobre todo mujeres, que están en todos los continentes y también con personas expatriadas aquí en Sevilla. Y bueno, soy psicoterapeuta, estoy en la formación de terapia de pareja porque me quiero especializar en parejas multiculturales, sobre todo por mi vivencia personal también, pero Padrísimo. también trabajo individualmente y el tema de duelo migratorio también es algo que tiene mucho énfasis en el trabajo que hago. Ujú. Y bueno, soy de México, soy del DF. Yo no me vine persiguiendo el amor de mi vida. Yo me vine en año de celibato a estudiar la maestría y terminé encontrándolo acá. Y bueno, pues son cosas que uno no se espera, ¿no? Pero que obviamente marcan y definen
pues las vivencias emocionales, los procesos de adaptación, el reacomodar, ¿no? La vida que teníamos a la vida que ahora tenemos o deseamos tener, ¿no? Sí. Oye, pues ambas atravesamos este proceso, ¿no? Y cada quien yo creo que lo lleva de manera diferente. Ujú. Pero yo siento que siempre que hay este proceso y hay miles de razones, ¿no? Por ejemplo, tú nos compartías, yo me fui porque me vine a terminar la maestría. En mi caso, ese que escucharon es mi bebito, que ya se lo llevó su papá, Ya llegó. ya llegó a ayudarnos. En mi caso, pues sí fue un tema me propuso matrimonio, me dijo, ¿te vas? Y dije, órale, pues. Pero la verdad es que hay diferentes razones, ¿no? Mucha gente deja sus países por un tema de una mejor situación económica, mejores oportunidades, estudio, trabajo, seguir a la familia, a la pareja. Y desafortunadamente esa es una realidad, pero en algunos también la situación política en la que viven en sus países de origen pues no es la óptima y a veces se ven forzados pues, a dejar sus países de origen, pero siempre siento que hay este tema como de pérdida, ¿no? Como de duelo, porque está dejando uno muchísimo atrás, todo, ¿no? Amigos, familia, trabajo, negocios, todo. Y entonces, Ujú. ¿cómo lidiar, Irene, con estos sentimientos, pues, de tristeza, incluso a lo mejor de culpa, ¿no? De Sí. incertidumbre, porque pues la verdad es que deja a uno sin tener nada seguro, porque nada es seguro en Ujú. esta vida. Sí, Pero pero ¿cómo? bueno, en el extranjero se siente más, se palpa más como esta incertidumbre, ¿no? Bueno, primero, lo que dices es muy cierto, o sea, es cierto que todos los inmigrantes en algún punto, en alguna medida, según las circunstancias, vivimos este proceso que se llama duelo migratorio, que es esta adaptación psicosocial ante la pérdida de lo que conocíamos, ¿no? Ujú, Em, ante un lugar nuevo, ¿no? Desde el clima, el lenguaje, la cultura, el trabajo de las personas sobre todo, ¿no? Y sí, influye mucho, pues, el por qué nos fuimos, el cómo nos fuimos, ¿no? El cómo estábamos emocionalmente cuando nos fuimos y también el proyecto que había. Y bueno, yo de hecho lo descubrí estando acá, no es algo que a nosotros como psicólogos en la carrera dentro de los procesos de duelo se nos enseñe. Creo que también porque es algo muy nuevo por la globalización, ¿no? En donde ujú, las personas viajan, tienen esta capacidad de viajar más, por estudios, por trabajo, vacaciones, etcétera. Y entonces es más común que nos movilicemos o que nos relacionemos con personas de otro lugar, ¿no? Y aunque es muy subjetivo y como dices, hay una amplia gama, ¿no? Hay quienes tienen tristeza, quienes tienen culpa, hay quienes están desilusionados, ¿no? Porque hay una idealización, hay una expectativa de que ese lugar o esa vida va a ser increíble, ¿no? O esta culpa de por qué me estoy sintiendo así si cualquier persona en mi lugar se sentiría increíblemente bien, ¿no? O sea, todos quisieran estar en mi lugar, qué mala persona soy, qué malagradecido o malagradecida, pero aún así hay una pérdida. Y José Bachotegui, que es un psiquiatra catalán, que es de las pocas personas que he encontrado que habla ampliamente de este tema, él dice que incluso cree que el duelo migratorio es muchísimo más intenso que el duelo por la muerte de una persona. ¿Por qué? Porque dice que cuando una persona muere, todo el entorno sigue igual. Sí, esa persona ya no está, pero lo demás está estable. Sigues teniendo a las mismas personas a tu alrededor, el mismo clima, la misma comida, la misma rutina, el mismo trabajo, y que el inmigrante pierde todo, todo se le mueve, ¿no? Entonces él habla que es muchísimo más intenso el proceso. Y ahora cuando me preguntas cómo lidiamos con estas emociones, bueno, creo que depende de cada persona, porque cada persona también vive el duelo migratorio de manera diferente, no solo emocionalmente, sino también físicamente, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se sienten, no sé a ti cómo te pasó, pero hay personas que no pueden dormir, hay personas que en cambio se sienten muy cansadas y duermen mucho. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que siempre ha tenido mucha energía y siempre estoy haciendo cosas. Y cuando me dio, que no me dio al inicio, que eso también es importante, no a todos nos da llegando, sino sí, nos den diferentes momentos, ¿no? Y a mí me pasó cuando terminé la maestría y cuando terminé también la beca de investigación que me dio la universidad, porque fue ahí cuando me quedé sin nada,
¿no? Y fue como, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, ¿qué hago aquí? Y a mí me vino como esta baja de energía, que cero tiene que ver con mi personalidad, ¿no? No sé a ti cómo te dio, por ejemplo. Sí, igual, la verdad es que a mí siempre me gusta estar produciendo ideas nuevas y igual no me sucedió inmediato, ¿no? Porque aparte fue no repentino, porque ya sabía que iba a llegar el día, lo programamos muy así de este día y entonces trabajamos pues casi un año para que llegara, y digo trabajamos mi ahora esposo y yo porque en ese entonces no estábamos casados, pero trabajamos en los objetivos, en los planes que teníamos marcados para que pues casi ese proceso de un año se cumpliera. Llega el momento y aún así, porque yo tenía en mi cabecita lo que esta idea de que estoy súper preparado, o sea, va a llegar el año y ya, o sea, todo lo que dijimos que íbamos a tener listo, lo vamos a tener listo, cero problema, no vamos a tener nada de, ya sabes, de trabitas, ni nada, y entonces llega el momento y fue así como de, no me siento lista, ¿no? Pero ya, o sea, llegó el día. Y yo soy muy de que si dije que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Entonces, mover la fecha fue así como, no, impensable, nunca, ¿no? Y pues lo hice, o sea, al final lo hice. Sí fue, la verdad, afortunado porque te digo que tuve tiempo de poderme despedir, de hacer un proceso, pues, con familia que son muy apegados a mí, como de, ya no voy a estar físicamente, pero vamos a hablar todos los días, o vamos a tratar de hablar casi todos los días con mis amigos igual. Pero aún así, o sea, dejas todo y hubo una parte al principio que era como, uff, ¿no? Empezar de cero, padrísimo, pero después fue como de, no conozco a nadie aquí, o sea, cuando llegamos, o sea, de inicio no tenía yo coche, no tenía cómo moverme en la ciudad en la que yo radico, la verdad es que este tema de movilidad, metro y demás casi no existe, o sea, en ese entonces ni siquiera Uber había llegado aquí, ¿no? Entonces era taxi o coche. Entonces era Ajá. así, ¿cómo me muevo? Y entonces fue así cuando me empecé a dar cuenta que no conocía a nadie, ¿no? Ujú, Y aunque ujú. la familia de mi esposo estaba cerca, no es lo mismo, o sea, aparte ellos tenían sus cosas que hacer, ¿no? Entonces, esta como que falta de lo que yo pensaba un sistema de apoyo, pues sí, sí de repente me pegó y como dices, o sea, me pasaba horas frente a la tele, nada más pensando en todo lo que había dejado y ahora cómo lo Ujú. iba a empezar a construir, ¿no? De nuevo. Claro, claro. Claro, porque somos personas sociales y el pertenecer también conforma y construye nuestra identidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando dejo de pertenecer? ¿Quién soy? ¿No? O sea, hay de verdad como a veces mucho esta pérdida de identidad. Muchas de las personas que llegan conmigo a sesiones vienen con crisis existenciales, o sea, por ejemplo, miedo a la muerte, sentido de vida, ¿cuál es mi propósito, ¿no? ¿Qué de Ujú, verdad voy a hacer? O antes sí me veía cumpliendo mi propósito en México o en Colombia o en donde sea, y ahora estoy aquí y veo puras trabas o puros, ¿no? Obstáculos o papeleos y entonces no me veo como dándole continuidad a esto que siempre me ha llenado. Entonces, ujú, claro, es un proceso muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las, además de estas emociones, ¿no? La culpabilidad, la nostalgia, la tristeza, el enojo, el miedo, la incertidumbre, viene esta parte, ¿no? Como de insomnio, ¿no? Y ujú. muchísima como actividad así, ansiedad o muchísimo cansancio y todo el tiempo estar queriendo dormir. También muchos trastornos alimenticios. Hay muchas personas que dicen como, o he perdido el apetito totalmente, o me encuentro comiendo la típica hambre emocional, ¿no? O sea, me Ujú. estoy comiendo lo que estoy sintiendo y lo que no estoy pudiendo hablar, y que incluso mucha gente te habla de los kilos que han subido, ¿no? El peso que han subido al estar en el extranjero, pero por esta cuestión emocional, ¿no? Sí es cierto que la comida hay que adaptar, y etcétera, pero esto tiene que ver más con lo emocional. Y también, por ejemplo, problemas dermatológicos, muchas chicas con caída de cabello, con problemas en la piel, alergias, etcétera, etcétera. Entonces, el duelo va más allá de lo emocional, también se vive como en la parte física, en la parte social, ¿no? Personas muy extrovertidas que dicen, es que me siento súper cerrada o Ujú, me siento súper cohibida o siento que no soy, a mí por ejemplo algo que me pasa es
que siento que aquí no soy tan graciosa como en México, ¿no? O sea, que no tengo el mismo sentido de humor o no hago reír a la gente como normalmente creo que puedo hacerlo. Y claro, si tú te consideras una persona que puede hacer eso, se cuestiona tu identidad, ¿no? ¿De verdad soy esa persona? ¿Ya no soy esa persona? Entonces entran muchas cosas en juego. Wow. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con temas muy específicos como el idioma y el credo, ¿no? O sea, hay personas que se van a un país en el que el idioma es el mismo, pero hay Ujú, otras en las que no, ¿no? Hay claro. personas en las que, por ejemplo, yo me siento afortunada que siempre, gracias papás, por mantenerme en un sistema educativo en el que siempre se me enseñó en inglés y en español. Pero la verdad es que no Ujú, mucha gente tiene el mismo caso, ¿no? Y entonces se ujú. van a países en donde la lengua no es la misma y hay creo que también un tema de choque cultural ahí y el Sí. tema del credo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué, Es que, qué nos ujú. aconsejarías ahí? Como a lo mejor un poco de tips prácticos de cómo, pues sí, cómo sobrellevar este tema. Claro, esta parte del reto lingüístico es sumamente importante porque sí, como lo dices, tal vez, por ejemplo, hablando de nosotras que somos mexicanas, ¿no? El inglés es algo muy común que muchas personas lo sepan, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a Francia, Alemania, lugares con otro idioma? Por supuesto que incrementa, por así decirlo, el duelo migratorio, el proceso de adaptación, la vulnerabilidad que siente la persona si esa persona no sabía el idioma, ¿no? Entonces, primero, clases sí o sí, ¿no? O sea, sí creo que es bien importante esta parte de no encerrarse, porque hay mucha gente que dice, bueno, mi pareja me está enseñando, pero al final del día terminan hablando en este tercer lenguaje que normalmente es el inglés o el español, que como pareja hablan, ¿no? Entonces, a lo que a la mayoría de mis clientes y clientas les ha servido es esta cuestión de ir a clases o meterse un grupo con una actividad en donde puedan estar reforzando con personas locales el idioma, ¿no? Están como mucho estas apps de intercambiar lenguaje y entonces tal vez si no tienes dinero porque no tienes trabajo al inicio para pagar unas clases, pues te vas y te tomas un café y una hora hablas en español y una hora hablas en francés, ¿no? O una hora hablas en alemán, en portugués. Es cierto que si al inicio es un idioma tan diferente como por ejemplo el alemán o el chino, pues sí Ujú. es bien importante que vayan a clases, ¿no? Porque, y es algo que siempre cuando estoy con personas que inician el proceso, dos de las cosas que les digo que inicialmente necesitan hacer es una actividad física, por la cuestión de las endorfinas, Ujú. de esta química que mantiene nuestro bienestar emocional, ¿no? Y sentir que están haciendo algo, que están productivos y que haya movimiento. Y por el otro lado, la parte del lenguaje, porque hasta que no tengan el lenguaje, no van a poder trabajar, no van a poder socializar. Y esas son dos de las cuestiones más importantes que afectan a muchos de los expatriados, ¿no? Sentirse dependientes de sus parejas, sentir que no pueden trabajar o tener la vida laboral que tenían anteriormente en sus países, porque la mayoría de las personas con las que al menos yo he trabajado son personas que eran activas laboralmente hablando, y Ujú. también esta parte social, que es primordial, porque si no, ahí entra otro reto, ¿no? Cuando las parejas se recargan o sea, cuando la persona se recarga en la pareja, ¿no? Como tú eres la única persona que conozco, en ti pongo todas mis necesidades, mis deseos, mi frustración, mi enojo, y Ujú. entonces solo me quedas tú para socializar y es una presión bien fuerte para ambos, ¿no? Entonces sí es como mi recomendación meterse a clases o alguna actividad y desarrollar el idioma y sobre todo perderle el miedo, porque muchas veces es que se van a burlar, es que me van a criticar. Y al contrario, la mayoría de las personas se han dado cuenta que la gente local pues aprecia mucho el hecho de que se esfuercen por aprender el lenguaje, ¿no? O sea, sí Ujú. es algo que la gente respeta muchísimo. Sí, eso estoy 100% de acuerdo, ¿no? Porque también, pues me ha tocado conocer personas que dices, o sea, tal cual lo dijiste, ¿no? Es que nunca voy a poder tener la vida que llevaba yo en mi N país, ¿no? Y pues sí, es un proceso, pero al final, pues como todo, uno tiene que trabajar para poder superar esa parte, ¿no? Porque al Claro. final, o sea, el hecho es, ya no estás en tu país, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, sobrevivir o morir, ¿no? Y Claro, entonces, claro.
estar Entra- consciente de ese esfuerzo que va a ser necesario Exacto. sí o sí para poder adaptarte y poder comenzar a tener una vida, ¿no? Y saber que sí, que no va a ser como en tu zona de confort, en tu país, en donde pues todo, como que no tenemos que pensarlo ni tenemos que esforzarnos, se va dando solito, ¿no? Como que es más fácil. Y en cambio aquí sí hay que hacer un esfuerzo, ir, intentar, entender, porque no solo es el idioma para socializar, sino las formas en las que se socializa. No sé, por ejemplo, cómo es en Estados Unidos, en donde tú estás específicamente, porque aparte es muy diferente, ¿no? Es un país tan grande y cada estado es tan diverso que también las maneras de socializar, incluso en un mismo país, son muy diversas, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, aquí sí es muy estacional, ¿no? O sea, es Ujú. primavera y verano y todo mundo súper activo, viajas, sales, visitas con amigos, familia, pero empieza a llegar el otoño y entonces todo el mundo se empieza a guardar en sus casas, difícilmente sales, especialmente si tienes hijos, pues ya es un poco más difícil, porque aparte están las vacaciones y entonces al rato los papás aún no me toca, pero tengo muchas conocidas que es así como, ¿qué hago con mis hijas en la casa? ¿No? Y entonces se vuelven locas, pero sí es muy así, o sea, las estaciones están súper marcadas, primavera, verano, todo el mundo anda afuera, conviviendo, súper activo, y llega el otoño y el invierno y es como que muere, ¿no? Claro, el clima influye y creo que también aquí es así. Por ejemplo, aquí en verano hace mucho calor, entonces la gente sale en las noches, en invierno igual no salen tanto, o sea, sí, y por ejemplo, en México, ¿tú eres del DF también, igual que yo? Sí, igual. Pues en el DF, como tenemos los cuatro climas, ¿no? En el mismo Ajá, día, pues sales con todo y nada te para. O sea, yo me acuerdo que el clima para mí, un día de lluvia no era un día en que yo dijera no voy a salir. voy a Y salir. aquí sí, Ajá. por ejemplo, no me he acostumbrado mucho a eso. Pero además del clima está esta cuestión, por ejemplo, de los códigos sociales, si lo queremos llamar así, por ponerle un nombre, ¿no? Lo que es correcto, lo que es incorrecto, hasta dónde, cómo, Ah, sí, con claro. quién, ¿no? Sí, a mí me costó, incluso cuando yo todavía no me mudaba a vivir tal cual, porque ya había estudiado un semestre antes de tomar la decisión de venirme para acá, me pasó súper marcado, obvio, mexicana, súper cálida, ¿no? Y entonces a mí me gustaba abrazar y besar y me acuerdo que me estaban dando la revisión de uno de mis exámenes finales y yo con la maestra de Relaciones Públicas y entonces ya me lo da y me paro y yo, muchas gracias, y literal me acerco a abrazarla y ella se hace para atrás, así como de, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás acercando? Estás en mi espacio personal. Ujú. Sí, sí, es cierto que también estas son cuestiones culturales que independientemente del idioma, ¿no? En cada lugar son diferentes, o sea, desde el cómo se saludan, cómo hablan, cómo se buscan, hasta dónde se buscan. Y entonces estos también son procesos que entender y que muchas veces nos los tomamos personales, porque Mm. venimos con esta necesidad de encajar, de conectar, y no entendemos que no es algo personal, sino más bien es algo cultural, ¿no? Entonces también es este proceso de entender cómo funcionan las cosas, de no tomártelo a pecho, de hacer tu red, ¿no? Tanto, por ejemplo, yo sí tengo ahora, a partir del temblor, pero antes no, mi red de mexicanos aquí en Sevilla. Dos amigos que ahora son súper, súper, súper amigos. A partir del terremoto que hubo, pues se juntó la gente como para juntar donaciones y desde ahí tengo amigos mexicanos, ¿no? Pero sí es cierto que hay gente que busca como tener también sus amigos locales, ¿no? Es como esta parte de, sí, soy mexicana, pero también soy una mexicana en el extranjero y quiero conectar con la gente de aquí, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Y eso era una pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr integrar mi cultura, ¿no? Independientemente de qué país sea tu procedencia, a la de tu nuevo país de Ujú, residencia, por ujú, exactamente lo que decías, ¿no? Estas como reglas sociales que están presentes, que muchas veces desconocemos, pues porque vamos llegando literal como los nuevos, y entonces hay esta parte, como decías, donde uno se lo empieza a tomar personal. A mí me pasó, ¿no? O sea, por ejemplo, ujú. como dice en México, si yo quiero ir a ver a una amiga, era así como de, oye, ¿nos vamos para un café? Sí, ok. Y acá, por ejemplo, es muy de, oye, ¿cuándo nos podemos juntar? A ver, revisa tu agenda y luego yo la mía, y entonces pueden pasar meses y nunca nos vimos hasta ese entonces, ¿no? Sí,
Sí, sí. Bueno, es cierto que depende también de cada persona, ¿no? De la situación migratoria de cada persona. Pero, por ejemplo, las personas que tienen una pareja de esa cultura, ¿no? Creo que esa es la primera toma de contacto con cómo integrar. Y creo que sí es bien importante como este hecho de decir, vale, en esto puedo ser flexible Ujú. y esto me gusta de tu cultura, pero esto para mí es primordial, o sea, que se hable, porque a veces estamos como esperando que el otro lo haga pues por sí solo y no, si nosotros no le enseñamos, si esa persona además nunca ha ido a nuestro país, pues cómo va a aprender cuáles son las fechas, cuáles son las celebraciones, las maneras de vivir, las fiestas, los cumpleaños, ¿no? O sea, sí, sí es importante como esta parte de enseñar y enseñar no desde la obligación y desde el imponer, sino más bien como desde este compartirte quién soy, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una ex clienta que ella estaba casada con un sueco y para ella era muy importante como las celebraciones, el 15 de septiembre, el Día de Muertos. Entonces, obviamente, pues él no se acordaba, o sea, él había ido a México de vacaciones y ya, e hicieron un acuerdo de hacer un calendario en donde hubiera como ambas festividades para que él lo tuviera presente. De hecho, él se bajó una aplicación en donde le venían como Wow. todas las festividades Ujú. mexicanas e intentaban hacer cosas en casa, por ejemplo, el altar de Día de Muertos, que a ella le encantaba, o la comida, siempre que había una comida familiar, hacían un platillo mexicano para que la familia de lo probara. Entonces, es esta parte de enseñar con amor, yo creo. Yo creo que tiene que Ujú. ver eso, con el compartir desde este orgullo, desde estas ganas y no desde el imponer y decir, tiene que ser así porque yo estoy aquí, ¿no? Porque a veces también como que nos podemos sentir como frustrados de yo estoy en el otro lugar y entonces los demás tienen que aceptar. No, no tiene que ser así. Tú estás en otro lugar y es importante adaptarte, pero tampoco significa que tienes que hacer todo lo que existe en esa cultura, ¿no? Simplemente yo creo que es esta cuestión de respeto. Respetar lo que no te hace clic, ¿no? Y o sea, simplemente pedir lo mismo, ¿no? Respeto hacia lo que a los demás no les hace clic, sin tú tener que desecharlo de tu vida, porque al final de cuentas necesitamos dar continuidad a quienes hemos sido por mucho tiempo. Eso está padrísimo, porque sí, coincido perfecto. A mí me ha pasado que tengo algunas amigas que es como, "Ah, pero se le olvidó que hoy era el día de la independencia", así como de, ¿alguna vez le has dicho? ¿Alguna vez han hecho un plan? Y estoy Ujú, totalmente de acuerdo. Oye, la verdad es que está padrísimo porque sí, o sea, como hemos hablado, la pareja yo siento que juega un papel súper importante, ¿no? Como tú ujú, sabes, a la comunidad a la que yo me dirijo, esto es para todos, pero muchas de las personas que a mí me leen y me siguen, pues somos mamás, ¿no? Y entonces ujú, entra esta parte de la familia multicultural, ¿no? Y ujú, cómo, porque yo creo que es enriquecer. O sea, cuando tienes dos culturas y puedes enseñárselas a alguien, la verdad es que está padrísimo. Y entonces ujú. enseñar que está bien, que la globalización está bien, que puede ser aplicada de manera adecuada. Hola, Nel, por cierto. Gracias. Antes de seguir con la pregunta, a Adriana, Marivida, Rubén, a Nancy, a Nel, que nos están escuchando, muchas gracias. No se olviden de compartir este live y de mandarnos sus preguntas si tienen alguna Sí. para Irene. Pero regresando al tema, yo creo que es enriquecer a la humanidad en general, Ujú. independientemente de en qué parte del mundo nos encontremos, pero hay familias a las que se les dificulta muchísimo, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuál sería un consejo, tip que podrías darnos para poder pues, lograrlo, ¿no? De una manera adecuada. Bueno, es un tema profundo, pero me vienen como tres cosas a la cabeza. Que una es soltar el ego, como que parece esta lucha a veces de poder entre la pareja de a quién se va a parecer el niño, si el niño va a ser mexicano o alemán, o como si el niño tuviera que ser una u otra cosa, cuando realmente él viene de dos culturas diferentes y por lo mismo va a ser un niño multicultural, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Por el otro lado, como el entender que independientemente de que ambos pongan como esta parte de conjugar, ¿no? Por ejemplo, enseñar los dos idiomas, las dos culturas, al final del día el niño va a elegir. Y, Ujú. y como recordar
cuestión de libertad de los hijos, a que ellos elijan, a que ellos decidan. Me acuerdo que en uno de estos grupos en los que estamos, ¿no? Es que estamos en muchos, mexicanas, en el mundo, mexicanas con amor en el extranjero, México nos late, saludos a todas. Este, una chica decía, es que me da mucha tristeza ver que a mi hijo pues no le interesa mi cultura, que yo le intento mostrar la música, los mariachis, y que él no le llama la atención. Y justo me acuerdo de los muchísimos comentarios, pero uno de ellos fue como, también son procesos, y en una etapa tan chica, los niños, además de la cultura de sus padres, está la cultura de la escuela, ¿no? Y si él va, por ejemplo, a un kinder, a una escuela preescolar, primaria, lo que sea, en donde los niños son en general alemanes, él va a adaptar esta cultura por sobrevivencia, porque él lo que va a querer es adaptarse y conectar, ¿no? Y formar parte de estos niños, ¿no? Ujú. Y que como que le diera chance, porque por lo visto era una mujer que tenía ya hijos adolescentes, que porque después le iban a hacer como saber, ¿no? Esta curiosidad de dónde es mamá, cuáles son las cosas que han hecho que mi madre sea, habla, actúe de esta manera. Entonces creo que también son procesos en donde los niños se sentirán menos o más interesados y sobre todo esto, que no hay una lucha de culturas. A mí me ha pasado con mi pareja y eso que yo no tengo hijos, de a veces entre broma y broma, ay, es que México, es que España. Y creo que realmente al final del día España es maravilloso en muchos sentidos y México en otros. Y no puede haber comparación porque son dos culturas diferentes, ¿no? Entonces creo que el de verdad dejar de luchar por como imponer una cultura perfecta, una cultura ganadora o un país que es mejor que el otro, yo creo que es lo que más va a sanar tanto dentro de la pareja como esta parte de decir, necesitamos integrar porque ambas culturas son válidas y al final del día, por algo te has enamorado de una persona de otra Ujú. cultura. Y por el otro lado, como validarlo también por los niños, ¿no? O sea, también el niño tendrá parte mexicana, aunque no lo quiera indirectamente, y parte de la otra cultura. Y en algún momento elegirá qué quiere, ¿no? Preservar, qué quiere seguir. A veces, por ejemplo, mi psicóloga está casada con un alemán y se conocieron en Austria y la hija vivió en Austria. Y entonces ella en algún punto tuvo como esta parte de buscar la cultura del papá porque estuvo en España, digo, en México, ¿no? Ujú. Entonces creo que tiene que ver mucho con esto, con que también los hijos en algún punto buscarán qué es lo que les llama la atención, ¿no? Padrísimo. Oye, Irene, pues la verdad es que yo podría seguir aquí, como si estuviéramos en la gran charla del café, pero pues la verdad es que sabemos que tienes muchas cosas por hacer. Dinos en dónde te podemos encontrar, ya sea correo, redes sociales, porque yo creo que hay mucha gente que se quedó picada y va a querer más, y de eso se trata esta comunidad, de crear lazos, ¿no? Y al final tú eres una súper experta, además buenísima persona, me da esa impresión en lo que hemos platicado. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar o dónde pueden encontrar las personas que nos están viendo? Claro, me pueden buscar como Mentes en Equilibrio y ahí, bueno, tengo un blog en donde tengo artículos y tengo videos sobre, o sea, enfocados totalmente como a la parte de inmigrantes y parejas multiculturales y familias multiculturales. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten y sobre todo hacer énfasis a dos cosas, ¿no? Como entender que el duelo migratorio es un proceso sumamente natural, que por la idealización que tenemos al vivir fuera no conocemos, se desconoce, y sobre todo la importancia de hablarlo con un familiar, hablarlo con un amigo, hablar con una pareja o hablarlo en caso de ser necesario con un profesional, porque muchas veces está como esta parte de qué ridiculez o no, y eso es lo que empeora muchas veces la situación, ¿no? Entonces, que hablen de lo que les duele, de lo que extrañan, de lo que les da nostalgia. Y bueno, ojalá que después hagamos también un en vivo porque yo sé que tú te dedicas como a esta parte de emprender y Sí. creo que como inmigrantes es algo que yo también trabajo mucho en las sesiones porque creo que a veces queremos llegar y encontrar trabajo y a veces es importante reconectar con nuestros recursos personales y profesionales y buscar hacer algo. Entonces me gustaría que también ojalá algún día hablemos como de este tema ya no tan emocional sino profesional porque creo que también eso interesa mucho y es bien importante.
Sí, seguro, seguro, cuenta con ello. Irene, mil gracias, de verdad. Los invito a todos los que estuvieron en la transmisión a que sigan a Irene porque su contenido es de valor. Se nota el trabajo, la dedicación y en este mundo donde hay muchísima información, en verdad yo siento que lo que ella comparte aporta, enriquece y esta parte de crecimiento y desarrollo personal para mí en lo particular y siento que para todos debería ser muy importante. Entonces, los invito de verdad a que la sigan. Irene, mil gracias. Ojalá en el thread del live nos puedas dejar tus redes sociales y tu página Sí. para que la gente te pueda encontrar de manera más fácil, aunque ya te etiqueté. Mil, mil gracias, en verdad. Y No, gracias a ti por la invitación y tenemos pendientes en vivo sobre emprendimiento porque creo que como extranjeros es algo que sí debemos de darle mucha importancia. Sí, seguro. de por sí en México creo que mucha gente ya se está animando, pero creo que como extranjeros es así otra cosa. A mí el emprender me cambió la vida. Así que yo te agradezco mucho el espacio, la confianza y también pues admiro mucho lo que estás haciendo, que en el extranjero, siendo ama de casa, además te des como el espacio y el tiempo de ayudar, apoyar y asesorar a otras mujeres a hacer lo mismo, me parece sumamente bonito y Muchas valioso. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues te mando un beso. Un Estamos besito. en contacto y muchas gracias a todos los que se unieron a la transmisión. Hasta Cuídate. luego. Bye bye. Bye. Bye.